Créanme que les diga que si la próxima hora pudiera parar los relojes, frenar el mundo y el tiempo y sentarlos frente a la pantalla, lo haría. Y es que verán, hoy les traigo una historia especial, muy especial, una historia de amor, a la cual no le falta ni un solo ingrediente. Ternura, solidaridad, generosidad, amistad, entrega y todo lo que puede brotar de la mejor de las expresiones de la naturaleza humana. Sus protagonistas, Lourdes y José María, toda una vida juntos. Tras un breve noviazgo, este año cumplieron ya sus bodas de oro. Sus nombres saltaron a los medios de comunicación el año pasado, cuando en un hermoso gesto de generosidad donaron su Belén a Cáritas de Jaca. Pero no era cualquier Belén, no. Era el Belén construido con cariño y con mimo durante toda una vida, que comenzaron montando en el mueble del cuarto de estar de su casa de Sabiñánigo, hace medio siglo, y que cada año, con ilusión, montaban y aumentaban. La vida, que a veces tiene esas cosas, hizo que los destinos de Lourdes y José María se entremezclaran en una alianza maravillosa con los de Diego y Cristina. Diego Fernández, sí, el que fuera director del Museo de Miniaturas de nuestra Ciudadela, gran miniaturista y sobre todo un gran artista y mejor persona. Juntos los cuatro, y como si fueran los duendes buenos de un cuento, trabajaron en la creación de ese Belén, tan increíble y tan bello que ahora podemos disfrutar todos. Pero aún guardaban un as en la manga, la colección de cuadros de Punto de Cruz, más de 20 años puntada a puntada, tejiendo esas obras de arte, tan solo con un paño, hilo y una aguja, enseñándonos que los sueños, si los peleas, se cumplen. Claro que se cumplen. Lourdes y José María, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Sala Burnau de la Ciudadela de Jaca. Lourdes, dime ese primer recuerdo que tienes tú de la vez que conociste la Ciudadela. Pues yo la Ciudadela por dentro no la he conocido hasta que conocimos a Diego y a Cristina. Por fuera habíamos estado muchísimas veces, muchas, pero por dentro no. Y ahora hemos tenido la ocasión de que Diego y Cristina nos la enseñaron y bueno, me quedé maravillada, extraordinario, es una belleza por todos los lados. Muy bien. Me encantó. Ambos nacisteis en Sabiñánigo y bueno, luego que vamos a hablar a lo largo de esta tarde una historia de amor preciosa. Bueno, ¿dónde naciste? Pero bueno, empieza por José Mari, que nació en Sabiñánigo. José Mari, naciste en Sabiñánigo. Yo nací en Sabiñánigo en marzo de 1950 y regresé a Sabiñánigo pues en septiembre de 1968. Entre tanto, ha sido un periodo que he estado recorriendo España, estudiando y preparándome. Y bueno, cuéntame, vuelves a Sabiñánigo, te estableces en Sabiñánigo y es ya cuando conoces a Lourdes. Sí, a Lourdes la conocí en 1970, creo que fue un flechazo porque yo estaba trabajando fuera, solamente venía los fines de semana y bueno, pues estuvimos 2 años jugando con los fines de semana y otros 2 ya que me establecí en Sabiñánigo en la empresa de aluminio. Y 2 años donde festejamos lo que era festejar. Así se llamaba, pero bueno, un flechazo, pero buen flechazo, porque este verano habéis cumplido ya las bodas de oro, Lourdes. Sí, este año hemos cumplido uno de mis sueños, porque yo no pensaba nunca que llegaría a cumplir los 50 años de matrimonio, no por nada del matrimonio, sino por mis enfermedades. Y es llegar a esto ha sido para mí, bueno, lo más. Bueno, pues una vida apasionante por la cual vamos a hacer una trayectoria y un repaso esta tarde, pero bueno, estábamos hablando de esa enfermedad que sin embargo es el detonante para muchas otras cosas, y esta tarde para todos nuestros espectadores va a ser ese revulsivo, ese motor, el hacer las cosas para salir hacia adelante, porque bueno, yo no sé, pero ¿tú qué recuerdos tienes
de las navidades de tu infancia y los espectadores luego comprenderán por qué te lo pregunto. Mira, muy buenas, porque yo vivía en un pueblo. Yo nací en Huesca, pero por circunstancias. Yo soy de Linares de Broto. Ah, Y nací en Huesca, pues por circunstancias de mi madre tuvo que salir y dar a luz en Huesca. Pero yo he vivido en Linares hasta los 14 años y las navidades eran algo extraordinario, porque me acuerdo que para Nochebuena mi padre ya aún era de día, que decía voy a preparar la leña para esta noche para el hogar. Teníamos un hogar grande, como las casas del pueblo de antes. claro, claro. Un hogar grande, y bueno, preparaba la leña, subía los troncos, cuanto más grandes mejor, los ponía al fuego, preparaba el fuego, mi madre la cena, nos juntábamos con los vecinos, cenábamos todos juntos y aquello era, bueno, unas navidades. Y la familia se ordenaba en torno al hogar, porque, claro, lo primero porque ahí hacía calor. Al hogar había unas cadieras de madera, Sí. A los lados, y bueno, allí nos sentábamos y los que no, pues en sillas o donde se podía. Y ahí pasábamos la Nochebuena todos juntos con los vecinos. Y contando historias, rescatando recuerdos. Sí, bueno, de aquello me acuerdo porque, claro, era muy niña, pero yo tengo un recuerdo muy bonito de las Navidades. Para Reyes, claro, aquellos años, pues imagínate, no había ni dinero, ni posibilidades, ni nada en los pueblos. Claro. Y me acuerdo que mis padres siempre nos pusieron, a mi hermana y a mí, que somos dos hermanas, siempre nos pusieron alguna cosa. O nos ponían unos lapiceros, nos ponían gomas, algo para la escuela. Me acuerdo de unos plumieres, de aquellos de madera, de 2 pisos. Yo tuve uno. Pues una vez nos pusieron un plumier de esos y bueno, éramos las mujeres más felices. Oye, ¿y cuánta ilusión hacía aquello? Sí, y luego íbamos a casa de los familiares, en los pueblos ya sabes tú que todos somos familia. Y teníamos familia allí en Linares y uno te daba una naranja a lo mejor, a otro sitio ibas a dar unas pastas que las habían dejado los reyes, o sea, para mí la infancia fue maravillosa en ese pueblo y las navidades sobre todo. La verdad es que era Sí. un tiempo... Bueno, y en ese momento, Lourdes, ¿ponías ya el Belén? Sí, ya lo ponía mi madre y ya lo ponía. Teníamos una mesa de comedor redonda, de aquellas que había en los pueblos de madera, íbamos a buscar musgo con ella y poníamos el Belén. Eran unas figuras que todavía las guarda mi hermana. Pone el Belén mi hermana con esas figuras pequeñitas, así, de plástico. Eran, no sé qué material, plástico me parece. Y ponía un Belén precioso. Sí, Pues sí. eran un plástico, vamos, era un plástico duro. Sí, era muy duro. Me acuerdo que era duro, pero yo creo que era y plástico. resistente, sí, sería de las Sí, sí, primeras variaciones. Y ponía el Belén y luego entonces había muchos niños en la escuela, chicos y chicas, y venían los domingos a ver el Belén y pues esas cosas. Bueno, José María, el caso es que tú llegas a Huesca a Sabiñánigo con 18 años, un día le echas el ojo a Lourdes, comienza esa historia de amor maravillosa que culmina casándose en 1974 Eso es. y ya estableciendo vuestra residencia en Es Sabiñánigo. raro de toda la vida, porque nos casamos un martes 15 de octubre. Ahí va. No era una fecha normal. Bien, ya al llegar las Navidades, por lo que estabas hablando del Belén, yo en mi casa nunca había habido ni tradición, ni posibilidades, ni nunca habíamos tenido un Belén. Y recién casados, pues Lourdes me dijo, oye, yo en mi casa siempre ha habido Belén, ¿habría alguna posibilidad de que pusiéramos el nacimiento? Y yo recién casado, ¿qué le iba a decir? Lo que hiciera falta, con que quitamos, que todavía existe en los salones, había un mueble en que encima del hueco donde se ponía la televisión hay un trocito con 2 puertas, que era lo que llamábamos el mueble bar. Bueno, pues quité aquellas 2 puertas, decoramos ese hueco y ahí pusimos el nacimiento, simplemente El primer nacimiento, ¿esto qué sería? Y puedo decirte que el nacimiento que hay en el Belén de la ciudad de Cáritas de Jaca es ese que tiene ya 50 años, o sea, el nacimiento es el mismo que pusimos el primer día ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que, José María, que te me has adelantado porque vamos a hablar de la historia, ¿no? Sí. Porque es una historia maravillosa y preciosa, la evolución, cómo culmina. Claro, yo tendría que explicar a los espectadores la maravilla de Belén,
el acto de generosidad que ha supuesto, porque lo habéis donado a Cáritas Jaca, donde va a pertenecer ya siempre, donde vamos a poder contemplarlo todos los jacetanos, bueno, todos los visitantes que vienen, pero además, quiero decir, la historia de este Belén es que es impresionante, es que yo puedo decir que es el Belén más bonito que he visto nunca, que la primera vez que lo vi se me fue hasta el habla, y que ya no tengo que es bonito, no, es que la mayoría de las gentes que nos visitan ya lo han visto, y la crítica es unánime, pero ¿cómo es posible que hayáis llegado a hacer ese Belén? ¿Cómo es posible? Bueno, pues empezamos con el nacimiento, como comentó José María. ¿Qué año sería el primer año que hicisteis el nacimiento? El año 74. Nosotros nos casamos... O sea, el mismo año que os casabais ponía el 74. Que lleva las puertas José María. Sí, para las Navidades yo ya le dije que quería poner un Belén, un nacimiento, porque allí no teníamos sitio en el piso, era un piso pequeño. Y sí, habilitó el hueco ese y estuvimos unos años solamente con el nacimiento. Bueno, era un nacimiento íntimo para la familia. Sí, para nosotros solos, o sea, allí no había nadie de fuera. Y después pues ya empezamos a crecer un poquito, a comprar, entonces comprábamos alguna casa de aquellas de barro que vendían, sí. Pero muy poca cosa. Y ya después, cuando nos cambiamos, estuvimos 14 años en ese piso. Y durante los 14 años, casi diría que los 14 años estuvimos con el nacimiento y poco más. Y después ya nos compramos piso grande, más grande, y ahí es donde empezó a crecer. Cuéntame, porque es que si vamos a ir poco a poco, paso a paso. Es que comienza a crecer como es esto. Yo cuando llegamos a ese piso, y Lourdes, porque la idea del Belén ha sido siempre desde el inicio, el día de Lourdes, cuando dijimos de seguir poniendo el Belén, le dije, sí, pero yo no quiero comprar más que lo que no sepa hacer. Entonces, gran frase. Sí. Entonces, gran frase. A partir de ahí, lo único que hemos comprado han sido las figuras, porque me probé en una ocasión hacer una figura y aquello fue desastroso. Pero todo lo demás, las casas... las casas, las hojas de las lechugas, de las alcachofas, de todas las verduras del huerto, de todos los absolutamente todo. Bueno, aquello fue creciendo y un día ya tenía un tamaño regular, bajamos a la parroquia y le dijimos al cura a ver si quería subir a bendecirnos el Belén. Y el hombre se ofreció muy bien, subió, nos bendijo el Belén y al marcharse dice, oye, este año ya es tarde, pero ¿qué os parece si al año que viene yo traigo a los chavales de catequesis que van a hacer la primera comunión y la última catequesis antes de las Navidades, dan la catequesis aquí? Perfecto. Y a partir de ese año, durante 4 o 5 años, estuvieron viniendo los críos. Lourdes, que es una gran repostera, cocinera no, doy fe. Cocinera no, pero repostera sí, pues hacía unos bombones y venían los críos, la mala catequesis, nos cantaban un villancico, ella les daba un bombón y nos íbamos felices todos ellos a su casa y nosotros pues más felices que para aquí. Eso fue creciendo, después de 3 o 4 años vinieron además de los críos, las mamás, los papás, las tías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, puedo decirte que ya en el año 2000... Yo no me acuerdo qué año fue. En 2017, no sé si el 16 creo, ¿no? No estoy seguro. Sobre el 16. Se publicitó tanto que vino Aragón en abierto. Y estuvo Aragón en abierto viendo el Belén, lo sacó por televisión y a partir de ahí aquel año llegaron 542 personas a casa. ¿Qué me estás contando? Y puedo decirte que vivo en un 7º piso, con los mejores vecinos del mundo porque nadie protestó. O sea, hubo 542 personas y le dije a Lourdes, o lo sacamos de casa no puede ser. O ya no lo ponemos más. O sea, vosotros recibís en vuestra casa a personas absolutamente desconocidas que venían a ver el Belén. Sí, bueno, de hecho, por eso lo hicimos el último año, cosa muy curiosa,
unos señores a las 7 de la tarde nos llaman en el portero, abrimos la puerta como todos y subieron. Eran unos señores de Bilbao que habían venido a esquiar y como les había hecho mal tiempo se habían enterado que tenían un Belén y llamaron a ver el Belén. Y claro, nosotros a la gente de Sabiñánigo pues que entre toda la que quiera, pero a desconocidos pues era ya un... Sí, a las 9 de la mañana nos llamaron. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. De fuera. Alguien se nos fue de casa a la 1 de la madrugada, les tuvimos que dar de cenar. O sea, que hay anécdotas. Lo del Belén ha sido una aventura. Bueno, entonces llega un momento que ya no podíamos más y determinamos. Entonces se me ocurrió ir a ver al alcalde y a solicitarle a ver si tenía algún local que no estuviera en uso y que nos lo dejara. Gentilmente nos lo dejó y lo tuvimos 2 años, hasta el año de la pandemia. 3, me No parece sé que si fueron 2 o 3 años. Me parece que fueron 3. Con un éxito absoluto, nos ayudaban, nos ponían el suelo, la plataforma vale. Y después ahí lo montábamos ya nosotros. Nosotros 2, Los dos, quiero decir, y eso de un año a otro año se montaba absolutamente partiendo desde cero. Desde cero porque lo teníamos que desmontar. Y se desmontaba porque luego esa sala se habilitaba. Como o sea, casa. Lo teníamos guardado en cajas y Y eso, el material lo tenéis vosotros guardados en vuestra casa hasta diciembre del año siguiente. Hasta el 4 de noviembre, que empezábamos a montar para que llevara al puente de la Constitución. O sea, nos costaba ese mes a los 2 solos montarlo ahí en... Oye, y decirme ahora que no nos oye nadie, ¿en algún momento no cundió el desánimo de decir, otro año? Mira, qué deprisa pasa, otra vez Navidad? ¿Sabes una cosa? A mí sí que hubo un punto de inflexión que es lo que me ha hecho variar ya luego. En el año 2018, Juan Manuel Fonseca, que estaba en Radio Sabiñánigo, sí. nos hizo una entrevista para el Belén. Y yo allí ya me veía, ya tenía pues 60 y muchos años, y ya me veía con dificultades para subir a la plataforma, montarlo, no sé qué. Claro. Y dije públicamente en la radio que yo estaba buscando a alguien que tuviera interés, que le gustara, que me enseñáramos y que pudiera seguir porque nos daba pena tirarlo. No apareció nadie y bueno, después de la pandemia hubo sus cosas y ya llegó Marcos de Cáritas de Jaca, que nos hizo un ofrecimiento gracias a Diego, que no sé cómo, entre los dos hemos puesto el Belén, que lo hemos donado ha sido nuestra mayor alegría porque sabemos que algo que estaba destinado a ir a la basura, al ostracismo, pues ahí está, queda muy bonito, a la gente le encanta y a nosotros nos ha liberado, no te puedes imaginar. Oye, me gustaría saber cómo son, pues no sé, porque hablamos de todo ese montaje final, pero estamos hablando de muchas horas de trabajo, sí. Es decir, artesanía, pues para pintar, para crear, lo que hablábamos antes, todos los elementos de la panadería, todos los elementos del huerto, sí. Artesanía absoluta, pero además maravillosa. O sea, ¿cómo eran esas jornadas de trabajo? Que eran casa durante el invierno. Bueno, empezábamos, yo creo que sería sobre agosto, sí, sobre agosto. José María, tenemos una terraza grande que por las mañanas, en el verano, no da el sol, se está bastante bien. Ya. Entonces por las mañanas José María se cogía sus maderas, sus tablas, eso, y se ponía en la galería a hacer sus trabajos de madera. Bueno. Y allí trabajaba hasta el mediodía. Y por la tarde yo, pues si había hecho una mesa y había que forrarla, pues me cogía las telas, miraba cuál, eso, y hacía el mantelito de la mesa, por ejemplo. Tengo mucha curiosidad, eso, Lourdes. De pronto, ¿cómo dabas con los materiales para decir, pues mira, las hojas de las alcachofas las voy a hacer con, o yo qué sé? Bueno, eso... Yo me imagino que probando mucho, desechando y... Lo he sacado mucho de tutoriales. Ajá. Por ejemplo, en internet, cosas de esos he sacado modelos, he visto, mirado cómo se hacían, y de ahí, pues bueno, pues yo lo he aplicado, mejor o peor, pero lo he ido haciendo hasta que hemos llegado a Jaca y Diego y Cristina pues nos han
Pero, nos han ayudado, nos han enseñado. Ahora llegamos allí. O sea, pero quiero decir que es que al final es un poco la creatividad, ¿no? La creatividad es un factor muy importante, es decir, el atreverse. Y yo me imagino que en ese proceso pues ha habido veces que habrás desechado un material, esto lo pongo, hasta llegar a ese resultado. He tirado mucho porque cosas que no me han salido ni a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta a lo mejor. Pero bueno, yo soy muy tozuda. Persistente. No tozuda, soy aragonesa. Persistente porque lleva... Tengo que sacarlo. Es que muchas veces hemos tirado muchas cosas haciendo pruebas y que otras veces hemos dicho esto está perfecto y sin embargo al día siguiente o a los 2 días hemos hecho otra cosa que no sí, que está mejor y aquello lo hemos desechado. Lo anterior lo hemos tirado y hemos puesto lo que ha salido mejor. Claro. Eso muchas veces. Hazte la idea que eso que hay ahí es fruto de 40 y algo de años. Por eso, precisamente, os estoy preguntando, porque llega un momento que me parece que es absolutamente sobrecogedor, el detalle, pero además el detalle que no escatima en nada, la estructura, cuando entras, yo lo digo y lo digo de corazón, es el Belén más bonito que he visto nunca, pero digo, es bonito, no, es precioso. Pero de pronto te lo quedas mirando y empiezas a ver efectos mecánicos de movimiento por allí pues que te dejan absolutamente... Sí, bueno, eso digamos que de alguna forma ha sido sacar partido a mi profesión. Bueno, pues digámoslo porque es impresionante, es impresionante. Yo soy maestro industrial en electricidad, soy delineante y programador informático. Entonces, uniendo las 3 cosas, pues ha salido el que se pueda ver esos mecanismos que hay, el que... Es que tú lo ves como muy fácil, y aparte, muy básico, pero... nuestro hijo, bueno, Rubén, que ha intervenido y este año, desde luego, el año pasado ha hecho el resto. Le enganché, me imagino que además ilusionado. Sí, muy ilusionado y trabajó mucho para el Belén el año pasado. Muy muchísimo. Bien. Oye, tenemos todo ese material, tenemos que llega la pandemia, tenemos ese momento así un poco extraño y aparece en vuestras vidas Diego Fernández, del cual tengo que decir yo que es el que ha sido durante muchísimos años el gestor cultural, director del Museo de Miniatura de Zaragoza, un gran amigo. Yo siempre lo digo, el éxito que hemos tenido, por ejemplo, con las visitas teatralizadas en la Ciudadela, la mitad de él, el Museo de Miniaturas y bueno, ese espíritu, ¿no? ¿Cómo conocéis a Diego? ¿Cómo llega a vuestras vidas? Pues fue casualidad, ya te he contado un poco, o sea, Marcos, el director de Cáritas, había hablado con Diego que como era el primer año que habían hecho la remodelación de Cáritas, pues le propuso a Diego poner un Belén para mover a la gente a que fuera. Lo estoy viendo y Diego pensó que no quería cualquier Belén. No, Diego se lo dijo el 8, 10 o 12 de noviembre. Diego dijo que eso era imposible porque, claro, llegar para Navidad sin tener absolutamente nada no era posible. Y apareció un señor, supongo que eso es, apareció un señor que llamó a Marcos y le dijo: oye, en Sabiñánigo hay alguien que ha estado poniendo un Belén, pero que este año no lo pone, ¿y por qué no hablas con él y miras a ver? Y concertaron una reunión entre Diego y Marcos, me llamaron a mí, les presenté el Belén que había y bueno, les gustó y ya está. Es decir, estamos hablando de un año en el cual no se iba a montar el Belén. Claro, no lo ibais a montar. No, en Sabiñánigo no se iba a montar. ¿Cómo es que no se iba a montar? Es que es algo que no me cabe en la cabeza. Eso no, prefiero entrar porque... Prefiero pasar del tema, o sea, no... Sí. Supongo que no interesaba por la razón que fuera, ¿no? De acuerdo. La sala donde estaba se ocupó para otra cosa, no nos dijeron. No nos avisaron. Me vas a permitir que diga que de eso nos hemos beneficiado en Jaca, ¿no? Nos hemos beneficiado, sí. Pero luego aparte que ha dejado de ser algo... Ostras, es que lo vamos a tener en Jaca, en Cáritas. Que además de ser una tarea artesanal, preciosa, única, yo lo digo porque lo he conocido, he entrado, yo todavía me acuerdo que me emocioné la primera vez que entré porque estabais trabajando en él, me parece que faltaban como 2 o 3 meses para la Navidad, debía de ser por ahora, y ya solamente de ver aquellos cielos, aquella iluminación, aquellos fondos, o sea, ya te quedas paralizado, te quedas absolutamente paralizado. Y entonces, me acuerdo el día que estuviste, el primer día que te conocimos, me acuerdo.
Pues es que, no, de verdad me quedé como diciendo, bueno, yo voy a ver un Belén y he visto Belenes bonitos, pero era un Belén que tiene movimiento, tiene magia, tiene... para los niños es como un cuento de los hermanos Andersen, ¿sabes? O sea, es como, entonces lo que es mirando la iluminación, que es tan importante. Luego tú hablabas, ¿no?, de ese efecto, o de esa, al ser, bueno, pues al tener conocimientos de electricidad y tal y cual, el que se muevan cosas inverosímiles. O sea, bueno, es que no quiero adelantar porque yo creo que todo Jaca lo hemos visto, ¿no? Pero, y la mayoría de nuestros espectadores. Pero de pronto aquella cueva de ladrones que desaparece, y yo miraba y decía, pero ¿esto cómo puede dar? Y yo pensé, y no vamos a desvelarlo, yo pensé, joder, es que han metido inteligencia artificial. La inteligencia de Diego. Hay dos puntos. Es que estás viendo algo y de pronto desaparece, aparece y desaparece. Eso fue totalmente de Diego. Dos puntos hay en ese Belén que sobre todo a los menores de 14 años y a los mayores de 70 se quedan embobados. Uno es la cueva de Alibaba, pues y otro es el ascenso y descenso del ángel. O sea, ese pero me hablan de los menores de 14 y los mayores de 70 y yo, o sea, porque es que además... Bueno, además luego cuando conoces el truco lo entiendes, ¿no? Pero sin conocer yo decía que desaparece. Y me quedaba hasta la siguiente ronda para ver por qué había desaparecido. Y el movimiento de los camellos y, en fin, algo que... Bueno, algo que la estructura, que sí permanece montada ahora durante el año, es decir, ya no es aquel trabajo de montarlo y desmontarlo. Pero conociéndoos a vosotros y conociendo a Diego, me imagino que ese pequeño arreglo no debe ser tan pequeño. ¿No? Intentaremos, digamos que este año vamos un poco pillados porque hemos estado con la exposición que si no, supongo que a estas alturas ya estaríamos los cuatro en equipo trabajando ahí, pero nos ha pillado un poco así, pero algo saldrá. ¿Y tú sabes la vida que nos ha dado a nosotros todo eso? Háblame de esto, Lourdes, porque la verdad que es muy porque bonito. Estábamos cuando ya en Sabiñánigo vimos que no, y era imposible ponerlo porque nadie nos hacía caso, es que no se acordaban de nosotros nadie. Pues entonces, la verdad es que estábamos tristes, muy tristes, porque decíamos, este Belén ya nada, ahí en las cajas, esto se perderá. Estábamos tristes porque... Además es que es una tristeza porque si dijeras, es que es algo que no interesa, pero es que el público en general lo alaba, claro. es imposible no alabarlo. Y la gente te preguntaba, y no ponéis el Belén, pues oye, no, pues ¿qué ha pasado? Pues mira, pues esto, no tenemos local, nadie nos ha dicho nada, no nos han avisado, nos han quitado el local que teníamos y tal, y claro. Y cuando nos llamaron de aquí de Cáritas, yo le dije, José María, no te lo pienses más, venga, vamos. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de que una vez que se instala en Jaca, el número de visitas es, bueno, increíble. Bueno, pero que para Sabiñánigo, el último año que estuvo en Sabiñánigo, hubo 4.700 y pico personas en Sabiñánigo. Sí. Un pueblo de 8.000 habitantes, pasó más de la mitad del pueblo, pasó a ver el Belén. Es decir, era algo que tenía vida. Ya. Las razones no sé cuáles, pero desde luego para nosotros, después de lo mal que lo pasamos ese año, la tranquilidad de saber que está aquí, que está cuidado y que ya... Que es amado. Pero te voy a decir una cosa más, José María, que me parece además la estela más maravillosa que puede tener, y es que las personas que entran allí dejan voluntariamente un para Cáritas, que hace tareas tan maravillosas, o sea que debemos de hacer y promocionarlo, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, yo ese fue un punto que hablé con los de Cáritas y que me gustaría que siguieran así. O sea, la donación de nuestro Belén ha sido donarlo a Cáritas como obra de donación, pero no queríamos que fuera algo, que se lucrara luego de eso, que luego dieran una entrada, sino que pusieran la voluntad de la forma que quisieran. Pero que fuera algo voluntario, no una entrada, no cobrar, sino que la gente voluntariamente diera lo que ellos... además yo creo que la gente sale tan encantada, yo por lo menos cuando lo he visitado las navidades pasadas, es como decir, pero que además de esto, qué tarea más bonita es la de Cáritas y dejar ahí un donativo que puede servir, después de haber visto un espectáculo, después de haber... para mayores y para niños, ¿no? Porque yo veía a los niños y decían, vamos a quedarnos hasta que vuelva a salir el ángel, porque ves salir el ángel y luego ves la cueva de Alibaba y luego ves a los reyes que van ahí. Es una historia, que te cuenta una historia. Además, hay que decirlo, que yo no soy como
de alguna manera, pero es una historia evolutiva, es decir, tú lo empiezas viendo por el principio y ves todo el pasaje y vas viéndolo todo y es algo como para disfrutarlo todo ese tiempo, ¿no? O sea que, bueno, me parece que es Nosotros maravilloso. estamos encantados de tenerlo aquí, de haber dado el paso que dimos y el recibimiento que nos hicieron aquí con el Belén. Bueno, y a mí me gustaría que... Tres bueno, personas que tuvimos fijas todo el tiempo para poderlo montar. y que escuchar las críticas que habéis tenido. Que llegar aquí ¿no? y verte con 3 personas que te ayudan, bueno, aquello fue porque estamos acostumbrados a hacerlo solos, los Ya. dos. Bueno, entonces ya yo siempre he pensado, madre mía, la de horas, la de días, la de meses, la de años que hay de dedicación, de trabajo, de artesanía, y entonces ya Pero bueno, llega la exposición, que estamos en este momento en la sala Burnout, Sí. que es la exposición de Punto de Cruz. De Punto de Cruz. Hay que decir que lleva muy poquito, bueno, de hecho se inauguró ayer, pero bueno, la gente se queda mirando, la gente no se puede creer que no se ha pintado, que está hecho, que está bordado, ¿no? Punto por punto. A ver, Lourdes, tenéis en casa un ejército de duendes que los hacen por la noche. No. A ver, Toño, Nosotros madrugamos y por la mañana solemos hacer 1:30, 2 horas, ya de Punto de Cruz. Ya lo hacéis un poco ya como que Está- No, una obligación. Está más o menos planificado. Sí, es que si no son labores muy largas, muy costosas y no se adelanta. Si El no, día lo tenemos totalmente planificado. Oye, Madrugamos, nos vamos o nos íbamos a caminar, ahora antes menos. no, ahora no. Antes sí, ahora no. Volvíamos de caminar y estábamos entre una hora o 2 horas haciendo Punto de Cruz. Después cada uno iba a sus tareas, uno a la cocina, otro a limpiar. Está bien. Comíamos, nos echábamos un ratito de siesta y luego las tardes hasta eso, pues es... Porque esto lleva todavía más horas que el Belén. Bueno, vamos a contar Muchas más horas. Vamos a contar esta historia desde el minuto cero y es, Lourdes, ¿cuándo, cómo y por qué nace y surge esta vocación por hacer el Punto de Cruz? Bueno, yo ya de siempre, desde niña, desde la escuela, porque antes nos enseñaban en las escuelas a hacer labores. Antes las mujeres, pues por la tarde en las escuelas a la labor. Y que bien nos hubieran venido los chicos que nos hubieran enseñado a coser botones. Pues sí, pero mira, en aquellos años cada uno iba a su clase y las mujeres teníamos esa labor. Bueno, yo cuando empecé a tener una enfermedad, me empecé a notar en las revisiones, me empezaron a decir que si el pecho, que si microcalcificaciones, que no sé qué, me quitaron una microcalcificación grande, bueno, aquello pasó. Y después de unos años, pues me apareció un tumor canceroso en el pecho derecho. Entonces, claro, me tuvieron que operar. Antes no era como ahora. Claro. La operación fue relativamente bien. La recuperación fue muy mala, porque tuve, bueno... Pero, aparte de eso, me tuvieron que dar quimio, radio no, pero quimio sí. Y en la quimio lo pasé muy mal, muy mal. José Mari no me dejó ni un momento sola, ni para la operación, ni para las quimios, ni para los tratamientos. Él me bajaba, me subía a Zaragoza, todo. Y yo hacía Punto de Cruz, entonces estaba haciendo unas cestitas de fresas que creo que están colocadas en la entrada encima de donde está la labor empezada. Y estaba haciendo esas cestas. Y cuando tenía ganas me levantaba de la cama y me cogía la labor, a lo mejor 5 minutos, lo que fuera. Y un día me dice José Mari, oye, veo que sos muy entretenido. ¿Por qué no me enseñas a hacer eso? Estaba a mi lado. Y le digo, si quieres, yo te enseño, es muy fácil. Bájate abajo, cómprate pues, una revista o lo que veas de Punto de Cruz, que no sea muy complicado, y yo te empiezo una labor. Teníamos tela, porque siempre tenemos. Entonces bajó a comprar y se trajo una cabeza de gato en tonos grises. ¿Que la compraste ya en ese mismo momento? Sí, bajó en ese mismo momento. Había un bazar abajo y en el Hay un bazar frente a casa. Pues había revistas de Punto de Cruz. Y miré 2 o 3 revistas y me apeteció en una de esas revistas, había
una cabeza de gato así gris, de este tamaño. Sí. Y dije, anda, qué bonito. Y me la subí. Sí, eran tonos grises toda, claro, el gato. Digo, pues venga, ahora mismo te lo empiezo. O que sí, miramos los hilos y la empecé. Y empezó a hacer, cogió enseguida la marcha y le gustó. Empezó a hacer, bueno, pues se hizo la cabeza, la tengo enmarcada en casa. Te empezó a gustar cuando empiezas a hacer aquella cabeza. Hizo la cabeza y después ya muestras y motivos, que compraba yo muchas revistas porque me gustaban mucho las labores, y en muestras y motivos siempre venía algún cuadro a punto de cruz, y empezó a hacer algún cuadro de esos. Y a tanto le gustó que luego él solo ya después pues empezó a pedir láminas grandes y Me hablabas hace un momento que es muy adictivo, pero también en ese momento se convierte un poco en un refugio, ¿no? Para mí fue la salvación. O sea, yo llevaba muchísimo tiempo, no sé cuánto tiempo estuvo así, pero probablemente 8 o 9 meses. Pues un año. Una cosa así. Y mira, era bajar a Zaragoza a ponerle la quimio, y bajaba más o menos bien, porque claro, le ponía la quimio cada 21 días. Entonces, cuando bajábamos a Zaragoza, pues bajábamos más o menos bien. A la subida ya empezaba a hacerle efecto, y mira, era llegar a Sabiñánigo, meterse en la cama, y ahora tengo vértigos, y ahora tengo vómitos, y ahora no sé qué. Unos dolores. Y yo sentado en los pies de la cama, y un día, y otro día, y otro día, y otro día. Dios mío, pero qué... Y apareció esto, y para mí fue, bueno, la salvación. O sea, qué bonito, porque sí, qué historia de amor tan bonita, ¿verdad? Así fue. Lo único que le grité... ¿Y eso? Cuando empecé a trabajar en el punto de cruz, le dije, pero vamos a ver, sois todas... Además me metí con todas las mujeres. Digo, sois todas iguales, porque os veo hacer punto de cruz a todas y hacéis cuadritos así. Y hacéis uno, porque cuesta poco, uno y otro y otro y otro. Digo, coño, buscaros un cuadro que tenga 5 de estos pequeños y veréis que lo que se ve es mucho más que lo que hay en los 4 o 5 puntos pequeños. Me hizo caso y algunos... Muestra de ello son los fondos que están ahora mismo a vuestras espaldas, que son formatos, pues por ejemplo, este grande que tenemos aquí, José María, no sé cuántas, no te voy a decir horas, días, meses, años, cuesta hacerlo. Muchísimo porque tiene una cantidad de colores grandísima. Y no puedo decirte porque he dejado ya de hacer lo que hacía, pero puedo decirte que el que tengo detrás, ese de helada sentada en la luna, ese recuerdo perfectamente que me costó 9 meses, del orden de entre 8 y 10 horas diarias. Y entonces de un día a otro ya te levantabas y decías, venga, voy a seguir. Entonces estaba enganchado, digamos que esto es como una droga. Oye, pero... tienes que hacer una terapia de desenganche porque te quedas, vamos. Pero en esta exposición además hemos visto a la entrada hay una vitrina en la cual, pues para que la gente se haga una idea, está la tela en blanco, está construyéndose, haciéndose, yo que sé, una línea de lado a lado, ¿cuánto tiempo es? Es que es muy relativo, depende de los matices de los colores. Hay ratos que hacer 2 centímetros te cuesta 3 horas y hay otras veces que hacer un palmo pues en poco rato está porque es el mismo color. Es que date cuenta que hemos querido, Lourdes cuando me enseñó, supongo que a ella le dirían igual, me dijo, hay que hacer la labor para que por detrás la pueda ver la suegra. Así mismo me dijo, supongo que eso era de los tiempos de su madre, que cuando hacía la pliega le enseñó su madre que por el lado de atrás. Entonces, la verdad es que estos cuadros, si los quitáramos y los viéramos por la parte de atrás, hay muchos que no sabes qué lado estás viendo porque son iguales. Bueno, y luego hay, que eso es muy importante, ¿no? Porque ya te digo que yo los visitantes que he visto que van entrando, hoy entraba un matrimonio y le decía a la señora que no es pintado, que es, y te acercas. Entonces, esa profundidad que hay es que a lo mejor en una escena que es de color verde tienes 25 colores de verde diferentes, que es lo que contribuye a darle profundidad. Sí. Yo creo que hay muy pocos cuadros aquí que no tengan un mínimo de 90 colores, muy poquitos
normalmente están de 90 hasta 135, 140 y algo. Pero yo estoy iluminando y poniendo el set, y me vais a perdonar, ese que además es el cartel de presentación de esta exposición. Es que es la capa, la estela que lleva el hada, es transparente. Sí. Es que es transparente. Sí. Y debajo se ven los peldaños, pero ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, la técnica es muy simple, o sea, no hay más que paciencia, como está escrito el gráfico y el libro, es cuestión de seguir. De seguir el gráfico. No es que seamos grandes artistas, somos grandes pacientes. Quiero decir que... No, y grandes artistas y artesanos, además de eso. Eso sí. Oye, ¿qué decir? ¿Esta afición cuando nace hace 20 años? ¿De los cuadros? Sí. Sí. Hace 20 años. Sí, En el 2003, es cuando a mí me operan, cuando la operaron y a partir de ahí yo ya estaba haciendo cositas pequeñas, muy pequeñas. En casa tengo letras iniciales en todos los cabeceros de las cámaras, de todos. He regalado muchísimos que me pedían entonces, oye, ¿me harás? Pues sí. Pero así los cuadros empezaron cuando mi enfermedad. Oye, ¿dentro de una misma obra compartís trabajo o No, esta es mía y no esta se es puede. tuya? No se puede compartir. Cada uno tiene que hacer la suya por la sencilla razón que, por ejemplo, José Mari tiene una forma de hacer el punto de cruz más flojo, no aprieta tanto el hilo como yo. Vale. Entonces, si trabajas Vale. en un mismo cuadro, se notaría. de la misma forma que también nos pregunta la gente si lo hemos hecho con bastidor, que también hay punto de cruz hecho a bastidor, y no hacemos ninguno a bastidor porque son cuadros tan grandes que hay que poner el bastidor a trozos, entonces dependiendo de la tensión que le pones al bastidor en un trozo o en otro, luego al quitar el bastidor El se punto nota. sale más o O sea, menos flojo. está hecho, ya lo ves, más o menos como el cuadro que hay en la vitrina, o sea, yo me cojo toda esa tela, la pongo Y a mano. y a trabajar. Bueno, oye, y estos diseños tan maravillosos que van desde la pintura clásica, decimonónica, la fantasía, ¿de dónde salen? Bueno, esos, en principio yo encontré, que ahora ya ha cerrado, pasa como casi siempre, encontré una casa en Pamplona que tenía muchos diseños y se los compré hasta que empezaron a crecer los cuadros, porque no eran tan grandes los diseños que ya tenía. Aparte de eso, esa casa ha cerrado y ahora, pues como casi siempre, los compro por internet. Hay una casa en Colorado, en Estados Unidos, que tiene miles de diseños de estos. Entonces, eliges, después de mucho pensar, el que más te gusta, como todo, lo pagas por adelantado, te mandan un fichero en formato PDF, te lo descargas y ya funciona. O sea, cuesta un cuarto de hora el tener Antes de media hora lo tienes en el casa. diseño de un cuadro de estos. Luego hace falta pues ver qué colores llevan para encargar los colores, para las madejas, pero vamos. No tenéis que decir complicaciones luego para encontrar, ya te digo, tantas variedades de verdes, de azules. No tenemos dificultades. Hay muchas casas y muchas mercerías que compran. Hemos estado comprando mucho, no sé si es propaganda o no, pero hemos estado comprando mucho aquí en Cabero, en Jaca, durante un tiempo. Luego hemos comprado en La Pajarita en Huesca, en Hilos en Huesca también, o sea, casas. Y luego, pues la verdad es que por precio vamos a internet porque hay... Claro, y además me imagino las cantidades existentes de hilo que podéis utilizar. Bueno, pues mi siguiente pregunta ya va con la respuesta un poco, yo lo tengo claro al menos, ¿no? Es que toda esta colección pues debería de terminar en un museo. Pero, José María, me hablabas de que el cuadro que está a tus espaldas, casi un año de trabajo, 9 meses, ¿qué precio tiene eso? ¿Te desprenderías de él? Vamos a ver, hay dos puntos. Desprendernos sí, por una razón determinada, un poco por la misma razón que el Belén. Quiero decir, tenemos tantos cuadros que en el salón ya tengo puesto una guía como aquí para colgarlos, porque ya me cansaba de hacer agujeritos para cambiar los cuadros. Entonces tengo todo el salón con esto y voy cambiando de vez en cuando, pero claro, muchísimos no me caben en el salón y los tengo en un armario que me he confeccionado artesanalmente también para tenerlos y están allí. Quiero decir que venderlos no me importaría porque
nosotros disfrutamos haciéndolos. Una vez hecho, el disfrute es vuestro. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Claro. Entonces, vender no me importaría. El precio, pues hay un sistema para valorarlos más o menos, pero Da miedo. a mí me da miedo. No, es que... A mí me da miedo hasta decirlo. O sea, es que estamos hablando de muchos miles de euros, pero muchas horas... Hay una casa que lo valora en México, que son muy aficionados, parece ser, al punto de cruz. Hay una casa que da las directrices para valorarlo. Entonces dice, pues hay que poner la tela, el marco, los hilos, el cristal, el no sé qué, vale. Y luego a 1 céntimo cada punto. No sé si es mucho o poco, pero claro, este que tiene 300, no sé cuántos, 42 o 52.000 puntos, pues estamos hablando de 30 y pico mil euros, es que, solo el trabajo. Es que de verdad, o sea, es que hay que verlo para entenderlo, porque es que es así. Por eso es que no nos lo hemos planteado. Otra cosa es, vuelvo otra vez a Diego. Diego nos ha puesto en marcha. Quiero decir, esto ha sido gracias a Diego con el coronel, con la Ciudadela. Debía verlo el mundo y desde luego... Pero vuelve a ser lo mismo. Hemos tenido 2 exposiciones, no como esto, en la obra social de Ibercaja en Huesca, en el Castillo de Montearagón. Sí. Pero claro, no podía decirse exposición, estaba puesto en los pasillos por donde pasaba la gente, porque era un centro social donde pasaba mucha gente, pero claro, no era una sala de exposiciones. Entonces, verlos aquí a nosotros nos ha vuelto a levantar el ánimo. Pero me vas a dejar además decir una cosa, que aparte de todo, porque de todo hay que hablar, los marcos son súper delicados y súper bonitos y súper artísticos, ¿sabes? Que al final es un complemento, porque lo importante es la obra, ¿no? Sí. Pero muchas veces ves en las salas de son como unos marcos muy estandarizados, muy una madera, una moldura, y aquí la verdad es que llevas muy bien pensado. Yo no sé si... Bueno, claro que estarán escogidos, ¿no?, para cada obra. Sí, hemos encontrado, como todos, nosotros es que creo que vamos encontrando por la calle a la gente que mejor nos puede hacer las cosas. He encontrado una casa en Huesca, hemos hecho una magnífica amistad con una casa de enmarcación, y fíjate si puedo decirte que tengo confianza en ellos, que ese, que es uno de los últimos que hemos enmarcado, buscamos un marco y me dijo, sí, este te va a quedar muy bien y no sé qué. Y cuando llegamos a casa me llamó, me dice, oye, que estoy mirando en el almacén y me faltan 4 centímetros de madera, de moldura para hacerlo. Pero he llamado a la casa y me tardan 2 semanas porque no la tienen. Digo, oye, tú misma, elige el marco que quieras, tú verás, y ese está puesto con el gusto de esa chica. Pues eso es muy bonito. Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de tercio y te voy a preguntar, José María, que me digas, no sé, si esta obra de teatro, si a vuestra propia vida le tuvierais que poner una música, una sintonía, una balada, un grupo, una canción, ¿cuál escogerías? Te dejo escoger solo una. No sé si te lo diga. A mí me gusta muchísimo una canción de Nayara. Ajá. ¿Qué es? ¿Cuál es? Pues yo te lo diré ahora. Pues espera, que me acuerdo. Nada, no te preocupes. En este momento. ¿Y tu canción, Lourdes, cuál sería tu canción? A ver, a mí me gustaba muchísimo, y ya no está, por desgracia murió en un accidente de tráfico, Nino Bravo. Bueno, la voz, las canciones... Es que era un cantante que no ha habido, para mí, no ha habido otro igual. No, y además la vigencia que tienen, ¿verdad?, que se versionan continuamente. Pero yo hace poco que lo veía en Televisión Española, ese chorro de voz. A mí me gustaban sus canciones, todas, todas. Y ahora no quiero decir, no es por nada y nada es criticable, pero la música que se hace ahora comparada con... Y Perales también, los dos. Bueno, José Luis ahora, Perales.
La música de ahora no me preguntes porque no me gusta nada. Bueno, no te preocupes, de la de este año a la del año que viene ya no nos vamos a acordar ninguno porque ahora es la música de usar y tirar, ¿verdad? Y siempre... Pero me encantaba Nino Bravo, es que era enamorada de Nino Bravo. Estupendo. Oye, José María, pues dime, bueno, te dejo que te pienses la canción, pero dime... Sí, es Nayara. Nayara. Y adelante. Estupendo. ¿A quién admiras? Dime a alguien que admires. Pues yo no sé qué te diga. Admiro a la gente que es franca y sincera. Quiero decir, que no tiene dobleces. Ajá. Que yo en este mundo, en este momento, no estoy, ya soy mayor, por no decir... Bueno. No, quiero decir que empiezo a ver la vida desde otra perspectiva, y la gente que es sincera, que no va con dobleces, que es, o sea, para mí, cualquiera de todos esos, que ahora en este momento hay muy pocos, y claro, es obvio que no te voy a decir, pues María Teresa de Calcuta, o no, que no te voy a decir el Padre Ángel, o que no te voy a decir, quiero decir, ese tipo de gente que los ves así y son nobleza por todos los lados, o sea, no es... Y que son, como tú bien dices, escasos, ¿no? Muchos, desde luego. En eso coincidimos totalmente. Lourdes, háblame de ese... No sé si tienes ese recuerdo de ese consejo que te dieron en casa cuando eras joven. Y esas cosas pasan mucho, ¿no? Que luego pasa el tiempo, a mí por lo menos me pasa, y es un consejo que te da tu padre o tu madre en tu juventud, y luego dices, con el transcurso de los años, dices, ¿qué razón tenían? Pues sí, mi madre nos enseñó, a mí siempre nos decía, vosotros sobre todo, ser buenas personas, ante todo. Me acuerdo de mi madre que nos lo decía, seáis lo que seáis en la vida, pero sobre todo buenas personas. La cabeza siempre limpia, nos decía, y los zapatos que brillen. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Es un gran consejo, sí, señor. Eso nos lo decía mi madre siempre. Seáis lo que seáis en la vida, lo que lleguéis a ser, pero sobre todo ser buenas personas. Bueno, hemos hablado en esta entrevista hoy pues de esa pasión por los belenes, de ese acto de generosidad que une Cáritas y une pues el Quinjaca, contemos con ese Belén maravilloso, también de esta afición al punto de cruz que nos deja a todos perplejos, pero yo no sé si os queda algún sueño por cumplir, algo que tengáis allí encima de la mesilla. Bueno, yo creo que... Pues yo tenía un sueño y se ha cumplido recientemente, que era llegar a los 50 años, que se ha cumplido y estoy encantada de cómo salió todo y lo bien que estuvimos. Y ahora pues un sueño, bueno, pues quizá ver esta exposición en alguna sala de arte, que no se verá. ¿Pero por qué, mujer? ¿Por qué? Si además es que es, bueno, no, es algo que... No, yo pienso que no, pero eso sería un sueño a cumplir, sí. Vamos a concluir ya esta entrevista, y esto sí que es una cosa que me vais a grabar cada uno, y es un poco la pregunta boca insignia, ¿no? del diálogo desde la fortaleza. Y es que la respuesta que vosotros me deis, yo la voy a esconder. Y se supone que no la oirá nadie hasta dentro de 300 años. Dime, José María... ¿Habrá vida dentro de 300 años? Pues ya no lo sé. O cómo será la vida. O serán pues si robots, habitaremos en la luna, habitarán en la luna. O habitarán en la luna, o no habitaremos ya en ningún sitio. Pero bueno, pues imaginaros que dentro de 300 años, en el mes de octubre del año 2324, alguien apartará un sillar de la ciudadela, encontrará como un pendrive y allí estará el mensaje que José María ha querido dejar grabado. ¿Qué le dirías a esas gentes del año 2300? Bueno, pues yo no gran cosa, porque tampoco tengo grandes cosas para decirle, pero sí que me gustaría, un poco en la línea de lo que había, que me gustaría que hubieran construido una campana, no contra los misiles como ahora, sino contra, pues eso, la injusticia, los colores, los odios, simplemente que nos lleváramos, no hubiera ni razas ni colores, no hubiera dinero, que con eso estaría el mundo en paz, y poco más, simplemente desearles que sean mucho más felices de los que hemos sido nosotros,
por culpa sobre todo de las injusticias, los odios y las mentiras. Pues José María, es una reflexión preciosa que se lo pone difícil ahora a Lourdes. ¿Cuál sería la tuya? Sí, pues ahora me lo pones muy difícil, porque tú lo has dicho todo. No voy a decir lo mismo, pero yo les diría a los que habiten dentro de 300 años, si es que hay alguien, hay existencia, pues que no haya guerras por ninguna parte, que sean muy felices, que vivan muy felices, que se amen entre ellos, que tengan mucho amor entre ellos y que se ayuden todo lo que puedan. Pues gran mensaje también. Pues Lourdes, José María, Lourdes, muchísimas gracias a los dos. Gracias por vuestra semblanza, por vuestra generosidad, por vuestra historia de amor maravillosa y por vuestra genialidad que está en estas paredes de la sala Burnau de la ciudad de La Lejaca. Muchas gracias. Esta ha sido vuestra semblanza. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Nos habéis dado vida. Entre el Belén y esto nos habéis quitado 20 o 30 años de encima. La verdad es que ha sido una satisfacción muy grande poder tener esto aquí. Pues muchas gracias. Lourdes nos ha contado que aunque nació en Huesca, ella es de Linas de Broto, y allí es donde duermen los recuerdos de su infancia. Aquellas navidades en que su padre seleccionaba la mejor leña, para luego sentarse todos en torno al hogar. Recuerda Lourdes con enorme cariño aquel plumier de 2 pisos que su abuelo le puso para Reyes un año. En casa de José María no había tradición de Belén, pero todo cambió, y eso fue el martes 15 de octubre de 1974, cuando se casó con Lourdes. A ver quién le dice que no. Y es cuando en el armario mural del cuarto de estar nació esa tradición. Una tradición que el último año que mantuvieron en casa fue visitada por más de 4.000 personas de Sabiñánigo, cuya población es de poco más de 9.000, más de la mitad. Pero ya saben ustedes aquellos de que no hay rosas sin espinas, y en el año 2003 el cáncer, esa terrible enfermedad, golpeó la felicidad de este matrimonio. Lourdes fue diagnosticada de cáncer de mama. Toda su vida había sido aficionada a las labores, al punto de cruz, y entre puntada y puntada calmaba los pensamientos, intentando distraerse, y mientras tanto José María, sentado a su lado, cuidándola, sobre todo después de las duras sesiones de quimio. Y un día le dijo a Lourdes: eso que haces parece entretenido. Y Lourdes le dijo: baja a la tienda y cómprate uno sencillo. Y vaya si le gustó. Cada día, desde hace 20 años, por la mañana, cada uno en su rincón, se reúnen para crear estas obras de arte. Y yo sé que de vez en cuando se miran. Y créanme, no puede haber más amor en una mirada.